Rubén, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Bueno, aquí en tu oficina. Aquí más bien te vinimos a visitar. Eh, Importante o preocupante es todo lo que está sucediendo con este famoso planteamiento legal que está haciendo para un referéndum por parte del el Poder Ejecutivo. Entre las reformas más relevantes está lo de la Contraloría. Es un poco que se cambia la definición de alianza estratégica, se permite contratar, digamos, y, y arrendar inmuebles, digamos, sin la autorización de la Contraloría, se eliminan controles preventivos, se impide el uso de instrumentos vinculantes y se suprime la fiscalidad de la legalidad de los controles. O sea, esos son eh, modificaciones en el 5, 67, 22, 23, 12, 17 y 11, 17. Hablemos un poco primero del papel tan importante de la Contraloría General de la República, una institución modelo. Lógicamente, como siempre, cuando hay controles hay problemas, las auditorías, todos los auditores de todas las instituciones tienen que ver con la Contraloría. Eh, Hay cosas que se agilizaron mucho con la nueva ley de contratación administrativa, ¿verdad? Se quitaron un montón de cosas pequeñas, ¿verdad? A mí me parece que sí, la Contraloría está viendo los problemas grandes, las licitaciones grandes, eh, y debe de ver cómo invierte más recursos humanos, ¿verdad? A los proyectos grandes de infraestructura, de alianzas públicos-privadas, en fin, todo lo que requiere mucho pensamiento y mucho análisis para que no haya ninguna irregularidad, porque son fondos públicos, ¿verdad? Bueno, Bueno, yo diría que para comenzar hay que recordar por qué surgió la Contraloría y cuándo. La Contraloría nace como algo que se llamaba el Tribunal de Cuentas y surge en los años, a mediados de los años 40, cuando había muchas acusaciones sobre la corrupción que existía en los contratos públicos. Entonces ahí se crea la Contraloría en una oficina muy incipiente. No es sino recién en la Constitución del 49 en que se le eleva a rango constitucional y se le fortalece justamente para evitar que ocurrieran los hechos delictuosos que hubo en la década de los 40. Entonces ahí se le otorga a la Contraloría en el artículo 183 la potestad de la fiscalización de la hacienda pública. Ahora bien, inicialmente, ¿qué se entendía por fiscalización de la hacienda pública? Se entendía fundamentalmente una fiscalización de tipo pos, de legalidad, legalidad. que debería de velar por la legalidad, porque los gastos, digamos, los fondos públicos se gastaran de acuerdo a las autorizaciones Presupuestos, legales, presupuestos, legislaciones respectivas. Pero poco a poco la Contraloría fue asumiendo nuevas funciones que era consecuencia lógico de que se diera. ¿Por qué? Porque de ahí el Estado se fue haciendo más complejo, más entreverado con tantas instituciones. Entonces la Contraloría fue asumiendo nuevas funciones, por ejemplo, por reglamento, no por ley, se le dio la facultad de intervenir en las contrataciones públicas, todo lo que hoy día es la contratación. La ley de contratación pública inicialmente era un reglamento de contratación, no era ni siquiera una ley. Poco a poco esas funciones se fueron ensanchando por diferentes vías legales. Y en el año 2000 sufre o tiene un apoyo muy importante y es cuando se reforma el artículo 11 de la Constitución y se otorga también la facultad de velar por la eficacia y eficiencia del gasto público. Entonces eso da lugar a que se reformara la ley orgánica de la Contraloría y se promulgara la ley de control interno. Todo este conjunto normativo, tanto constitucional como legal, armó o hizo que la Contraloría se convirtiera en un órgano realmente moderno, fiscalizador moderno.
No es que se estaba inventando el agua caliente ni que se estaba tratando de darle atribuciones muy extraordinarias. Simplemente lo que se hizo con toda esta normativa constitucional y legal era poner la Contraloría a la altura de los tribunales de cuentas europeos. Si uno toma el cualquier tribunal de cuentas europeo, tiene leyes muy similares a la Contraloría en cuanto a sus potestades de fiscalización y control. O sea, en prácticamente todos los países En los del países mundo, serios del mundo, los países de democracia. la democracia lo tiene. Y además, en el año 2006, recuerdo, sí creo que fue en el 2006, Costa Rica suscribió en Uruguay lo que se llama el Consenso de Montevideo. Y ahí expresamente se comprometió a tomar una serie de medidas que ya parte estaban en la Ley Orgánica de la Contraloría y vino sobre todo la reforma constitucional del 11 en el 2000 a fortalecer y a cumplir ese convenio en el sentido de que las funciones en última instancia de los órganos contralores los que buscan es garantizar el buen gobierno, como le llaman. Es decir, que el gobierno no solo gaste los fondos de acuerdo con el principio de legalidad, es decir, que no se gasten fondos que no estén previamente autorizados por un presupuesto, sino que se gasten de manera eficiente y eficaz. ¿Por qué? Porque se pueden estar autorizados los fondos, pero si se desperdician y se gastan en proyectos inútiles o en actividades que no producen ningún beneficio al interés público, entonces no tiene sentido. Entonces la Contraloría justamente le han estado dotada de todas estas atribuciones de fiscalización y de control para lograr que haya un eficiente y eficaz empleo de los fondos públicos y en última instancia se garantice un buen gobierno. Ese es, digamos, el punto inicial, el punto central. Ahora bien, estas funciones constitucionales y legales de la Contraloría han sido reafirmadas en varias sentencias de la Sala, no solo en una, sino en 4 o 5, a partir de 1998. Y en algunas de estas sentencias la Sala ha reiterado su jurisprudencia en el sentido que las potestades otorgadas a la Contraloría, no solo por la Constitución, sino también vía legal, no pueden ser reformadas por la ley ordinaria. Es decir, la única forma de reformar esas atribuciones que tiene la Contraloría es a través de una reforma constitucional. Entonces, digamos, ese es el marco en el que tenemos que partir. Ahora, ¿qué pasa con la llamada ley Jaguar? La ley Jaguar evidentemente trata de debilitar los controles de la Contraloría en todos estos ámbitos en que los ejerce actualmente. Y eso no es posible hacerlo por ley ordinaria. Habría que hacer una reforma constitucional del artículo 182 y 183 de la Constitución y del 182 referente a la contratación pública para poder darle sustento constitucional a las 8 reformas que pretende el Poder Ejecutivo en esta denominada Ley Jaguar. Las 5 primeras son reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría. La sexta es una reforma a la Ley de Control Interno y la séptima es una reforma a la Ley de la Contratación Administrativa y la octava a la Ley Orgánica de Habdeba. Las de la Contraloría, las 5 de la Contraloría y la de Control Interno, esas 6 primeras, todas evidentemente son contrarias al artículo 182, 183 y 11 de la Constitución Política porque le cercenan potestades de fiscalización y de control que tiene actualmente la Contraloría. De manera que esas 6, digamos, se pueden analizar en conjunto porque las 6 tienen una única finalidad que es debilitar el sistema de fiscalización que ejerce la Contraloría en este momento. En cuanto a la séptima, incurre en el vicio de inconstitucionalidad de que trata de autorizar la posibilidad de que los socios estratégicos en determinados contratos que suscribe el gobierno, ya sea para la contratación de obras o inclusive la adquisición de obras, se puedan hacer directamente a dedo sin necesidad de someterlos a la licitación pública. Y asimismo también evade la disposición del artículo 121, inciso 15, que establece que cualquier fondo que obtenga el Estado en el extranjero se entra dentro de la categoría de empréstito, tiene que ser previamente aprobado por la Asamblea por una mayoría calificada. En esta ley se trata de camuflar estos contratos de arrendamiento financiero
con arrendamiento operativo. Pero en el fondo es lo mismo porque al final es dinero que se está adquiriendo fuera del país, ya sea aunque sea para construir una obra, se quiere fuera del país. Además, si se paga ya sea directamente como un empréstito o se paga a través de un arrendamiento, a través de un canon de arrendamiento, al final se paga con fondos públicos. Y esa deuda, en consecuencia, debería registrarse en la Tesorería Nacional. Y dos, esos dineros o ese contrato tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Es endeudamiento, al final. Es endeudamiento. Un arrendamiento es un endeudamiento. Es un endeudamiento disfrazado, por su efecto de endeudamiento. Entonces, tiene esos dos vicios, la reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Y finalmente, la reforma, la ley orgánica de la HABDEVA, lo que pretende es también darle la posibilidad que HABDEVA, mediante un reglamento interno, pueda regular todo lo relativo a las concesiones, a las alianzas público-privadas, con lo cual reforman radicalmente la ley vigente en la materia y permiten que HABDEVA establezca un mecanismo a través del cual pueda elegir al socio estratégico directamente sin necesidad de concurso público, lo cual evidentemente viola el artículo 182 de la Constitución, que exige que toda adquisición de bienes y servicios tiene que hacerse a través de un concurso público. Pero además viola un principio fundamental que es el de la indelegabilidad de las potestades públicas. ¿Por qué? Porque ese artículo, esa reforma a la ley orgánica, el artículo 5 bis a la ley orgánica de HABDEVA, le delega la facultad a la Junta Directiva de HABDEVA a través de un reglamento de organización y servicio de establecer cuáles van a ser las competencias, las potestades que va a tener HABDEVA sobre los concesionarios de esas obras y además cuáles son las obligaciones y los derechos que van a tener. Eso es materia indelegable porque eso tiene que ser materia regulada directamente por la ley, no a través de un reglamento de servicio y organización. Entonces también este artículo 5 bis de la ley, reforma a la ley orgánica de la HABDEVA, incurre en violación del principio constitucional de la indelegabilidad de las potestades públicas que deriva de la interpretación armoniosa de los artículos 9 y 11 y 121, inciso primero de la Constitución. De manera que los 8 reformas legales que se están proponiendo, las 8 están viciadas de inconstitucionalidad. Bueno, pero ahora lo están enviando a consulta, ¿va? Ya se envió en consulta, ahora la sala tendrá que pronunciarse. Y si la sala dice que los 8 son inconstitucionales, como yo creo que lo hará, porque ya su jurisprudencia anterior es muy clara en todo este sentido. Se acabó. No hay referéndum. No hay referéndum. No hay referéndum porque no hay proyectos. Y todo lo que se quiere es básicamente no hacer concursos, o sea, desentrabar. En dos casos, bueno, en 2 casos es no hacer concurso, que es la ciudad gobierno y el caso del muelle turístico de HABDEVA, Limón. Sí. Y en los otros casos es debilitar las competencias de fiscalización y control de la eficiencia y la eficacia. Eficiencia y eficacia. Que es básico. Claro, y eso, eso lo que en el fondo lo que abre es una puerta muy ancha para la corrupción. Ahí, cualquiera. Si todo se puede, si se puede contratar a dedo y si no hay control a priori muchas veces y no hay posibilidad de establecer sanciones contra los funcionarios públicos que utilizan mal los fondos públicos. Se acabó. Y se acabó, volver a los años 40. Y sería que la Contraloría está pegada a la Contraloría y simplemente sería un órgano totalmente inútil. Hay una forma muy hábil, una de las normas que trata de hacerlo, que en apariencia, creo que es el artículo 4, que en apariencia no tiene ninguna trascendencia, pero es clave. Es cuando establece, actualmente es optativo, entonces establece la obligatoriedad de ejercer su facultad de fiscalización y control sobre los entes públicos no estatales, empresas públicas, etcétera, etcétera. Con eso, ¿qué es lo que logran? Lo que eso lograría es que la Contraloría tenga que dedicar más del 50%
de sus funcionarios y sus recursos a ejercer ese control, porque si no lo ejercen los funcionarios pueden ser acusados de incumplimiento de deberes públicos. Y esas instituciones es una gran cantidad y algunas muy complejas, los entes públicos no estatales. Y si la Contraloría distrae sus recursos en eso, va a debilitar totalmente lo que sí debe controlar. Lo grande. Y eventualmente la Contraloría tiene la facultad de controlarlos, pero casi nunca se da la ocasión. ¿Por qué? Porque son entes, por ejemplo, los colegios profesionales. ¿Qué importancia tiene para los fondos públicos? Y la Liga de la Caña. Todos son fondos privados. Entonces hay una gran cantidad de entes de ese tipo que quieren que sea obligatorio. Son grandes, son claro, y complejos muchos. Y además dedicarle a tantos, al final en que la Contraloría no le van a dar más fondos. Con lo mismo distrae y entonces a lo que tiene realmente que dedicarse y concentrar su actividad, la va a descuidar. O sea, es una zancadilla metida muy sutilmente. Sí, pero deben de, vamos a ver, vuelvo a lo mismo, la Contraloría está para las cosas importantes. Eso es. Ahí debe profundizar, ahí debe estar viendo donde hay un contrato de, no sé, para hacer una carretera como la de San Carlos, en fin, como obras de cierta magnitud. Pero, por ejemplo, ahora hay un problema, digamos, todos los contratos del ICE, de telecomunicaciones, no van a la Contraloría. Van a afinar a la Junta Directiva y piensen en contratos de los 5G. ¿Cuántos millones hay? Y eso no tiene control, no tiene la supervisión ni va a la Contraloría. Es la Junta Directiva del ICE la que resuelve. Por eso, pero instancia. Ahí es donde debiera estar involucrado más la Desde Contraloría, luego. viendo la caja, viendo el ICE, viendo sí, la caja sí está, pero el uso sí está. Los que están fuera son los que tienen que ver con telecomunicaciones y electricidad. Competencia, electricidad. Pero pues muy grandes, ¿verdad? Sí, ahí está la plata. Ahí está la plata. El 5G, ¿cuántos millones son los 5G? Y ahí puede pasar cualquier cosa y eso la Contraloría no juega. No juega. Y eso fue fue desacertado, la verdad. Sí. Esa libertad del ICE, conociendo lo que ha pasado, ¿verdad? En el ICE también, ¿verdad? Sí. Debieran de ser más cuidadosos, ¿verdad? Totalmente. Y ¿cómo se llama? Y el Congreso debiera estar preocupado por eso, porque eso ahí es donde está, como decís vos, la plata grande, ¿verdad? Exactamente. Y claro que las alianzas público-privadas son importantes, pero conociendo bien cuál es la manera que se maneja institucionalmente este país, uno puede hacer obras de cualquier tipo, ¿eh? Lo que hay que hacer es fortalecer la oficina de concesiones. Sí. Esa es una oficina muy débil, no tiene personal técnico idóneo. Totalmente, ¿no? Si tuviera personal técnico idóneo, la mayoría de las obras públicas debería hacerse por concesión o con obra público-privada. Por ejemplo, la carretera Cartago, la carretera Limón. Todo debería hacerse de esa forma. Con la misma caja podría hacer un montón de alianzas. Los hospitales de la caja. En España hay un sistema muy interesante, que es que alguien llega, le dan la concesión, construye el hospital, opera durante 20 años la explotación comercial de todos los locales que hacen en el primer piso, y el hospital comienza a partir del segundo piso, explotan los parqueos, y lo único que tendría la caja es manejarlo propiamente médico. La parte médica, que es lo importante. Que es lo que importa. El resto se puede terciarizar y todo eso. Se ahorra una gran cantidad de plata y no tienen que invertir. En España así operan la mayoría de los hospitales hoy día. ¿Y acaso se ha deteriorado la calidad de la prestación de servicio? Sí, pero estamos entrabados. O sea, por ejemplo, el hospital de Cartago es una barbaridad. Ahí lleva, no sé, años hablando. Eso se lo hubieran dado así en concesión de ese tipo, tendría 5 años de estar operando. Lo mismo la carretera Cartago. Sí. ¿Por qué la pararon? Deben haberse la dado a esa gente que presentó el proyecto. Ya estarían construyendo. Y así muchas obras. O sea, toda la obra pública. Las municipalidades podrían hacer un montón de obras. De obras. O sea, que actualmente no hacen Así simplemente. Totalmente de acuerdo. Yo el otro día le comentaba a un alcalde, digo yo, pero ¿por qué no pones
¿por qué no? Los vecinos son gente de recursos, ¿ya? Sí. Ellos hagan una empresa Y construyen, ¿sí? y construyen y se hace un viaje y usted entra en una alianza. Claro, es que eso es. Usted lo único que tiene que hacer es expropiar nada más, usar lo que Eso corresponde, es. pero con transparencia, Eso es. sin nada de cosas donde uno pueda decir aquí Eso es, eso es. Sí, porque por eso te hay concurso público. por eso tiene que haber un concurso público. Pero como vos decís, es impresionante que una oficina o el programa para hacer concesiones, Concesión de obra pública. ahí Está está, totalmente debilitado. totalmente habilitado. Es una persona, creo, y la secretaria. Sí, Sí, sí. ese debería ser Un órgano de los uno más importantes, ¿verdad? Totalmente, de los más, Para más modernizar el importantes. Estado, porque el Estado no va a salir así nunca, ¿verdad? Eso es. Es de los más importantes con un equipo técnico altamente capacitado. Pero tiene una junta directiva que No, son un eso montón no. de ministros. Eso no funciona. Eso no ninguna de esas funciona. juntas, Eso porque tiene que ser técnico y tiene que estar ahí cerca del Totalmente. presidente de la República para que las cosas, ahí sí es un cambio importante estructural. Esa alianza para hacer, pues modernizar y hacer la marina y lo que se quiera hacer allá Sí. en Capdeva, estaría ahí Tiene que esa, ser, que le podrían perfectamente hacer aplicando la ley vigente. sí, No hay que dictar nuevas regulaciones, ya existe. ya existe. Y el camino es, si se hace de acuerdo a la estructura legal que hay, es rápido, pero Sí, el problema es que cuando vos te quieras meter en hacer obras, si no tenés un buen asesor, digamos, ¿verdad? Legal, o sea, que conozcan la parte institucional de Costa Rica, ¿verdad? Esto no es una empresa privada, esto es un gobierno, pero el Así gobierno es. sí está muy amarrado, pero tiene muchos caminos para hacer, por ejemplo, esto de las alianzas, ¿verdad? Claro, Con simplemente, eso harían todo lo que quieran. Totalmente Hasta de esto, acuerdo. digamos, Todo, aquí es la todo, estación todo, de bomberos, nada más todo, llegan, todo. hacen el edificio y se lo alquilan y se busca Así es, podrían hacer todo. La todo. ciudad gobierno. La es ciudad igual. gobierno, Sí, sí. pero simplemente, pero que haga un concurso. Pero tiene que haber Tiene que transparencia haber y concurso. transparencia, eso es un concurso para que escojan el mejor. Y no de ellos. necesitas ni banco, ¿para qué banco? El centroamericano, si para hacer eso, yo no entiendo el Banco Centroamericano metiéndose con constructoras y todo ese tipo de cosas. Eso no es propio de un banco. Un banco presta los recursos al gobierno, para eso está, ojalá a tasas de interés muy competitivas, Sí. ¿verdad? Pero no tener un banco centroamericano, que es una institución muy importante para Costa Rica, metiéndose No, porque al final sale más caro, porque como ellos no construyen, tienen que subcontratar. y cada subcontrato. Entonces hay que meterle al costo total de la ganancia de cada subcontratista. Sí. Como si fuera una empresa constructora directa, ya No, y aquí esa imagen desaparece. Aquí hay gran experiencia en las empresas constructoras para hacer obras muy grandes y muy eficientes. Sí, o puede ser una empresa extranjera, pero que no haya intermediarios. Cada vez que hay un intermediario hay un peaje. Hay un peaje, ahí, claro. Y eso encarece la obra, innecesariamente. Bueno, ahí vamos a ver qué sucede. Ya los plazos están dados, ¿ya? Sí, tiene un mes la sala para... Ahora tienen que pedir el expediente. Ahora, si ya la sala cuarta dice que es se acabó inconstitucional, ya, se acabó. ahí se paró todo. Es mejor porque se evita gastos De innecesarios. 3,000 y pico millones se puede costar eso. Sí. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene que... Ni también, siquiera el tribunal, se para ahí, ya ni el tribunal tiene que... Bueno, el tribunal sí tendría que pronunciarse diciendo que no hay... No hay recursos. No hay referendo porque ninguna de las reformas planteadas de ahí, todas son inconstitucionales, ninguna es viable ser sometida a referendo. No, y lo más serio de todo esto es que mucha gente no sabe ni qué es esto de la ley Jaguar. No, nadie sabe. Nadie ha profundizado. No entiende. Pues el referendo tiene ese peligro. Ese peligro. El peligro de que se presta para manipular a la gente. Es muy populista. Los grandes dictadores lo usaron. Mussolini, ¿cómo gobernó? A base de plebiscitos.
Y la gente simplemente decía sí, sin saber de qué estaba votando. Sí, El no es único país en que realmente funcione, ha funcionado históricamente, es en Suiza, pero hay una cultura, oh, una cultura centenaria, varios cientos de años. Ahí sí funciona, porque la gente tiene mucho, hay educación, una gente educada, y además hay conciencia de los asuntos. Y muchas de las grandes conquistas suizas se han obtenido a través del referéndum. Por ejemplo, el voto de la mujer. A la mujer le negaron sistemáticamente el voto hasta los años 70 del siglo pasado, que fue un no, país desarrollado. y es una herramienta democrática muy Muy útil, valiosa. pero sí, pero uno requiere para eso que el electorado sea un electorado educado. Y desgraciadamente en Costa Rica no, más del pues, 60% no está educado. O sea, Entonces, ve y vota, vota por el jaguar. no, y vota simplemente por cuestiones emocionales. La Sí, gente y le van a presentar la ley y no, no y sabe para qué los entiende. limaneses, por ejemplo. Sí, Ustedes quieren claro, ¿quién el va a decir, quién va trabajo, a decir que no? quieren tener unas empresas que apoyen todo el desarrollo Sí, de Limón. Y desde claro, luego. ¿cómo no? Si todo Nadie, el mundo está de acuerdo. todo el mundo está de acuerdo, pero lo que no saben es cómo se está haciendo. Sí, y yo creo que digamos, si se propone y se hace con toda la estructura como se debe hacer, se puede hacer Desde en muy poquito luego, plazo. todo Es se una puede, concesión, como decís vos, es simplemente reforzar a la oficina de concesiones para que estudie para que estudie, haga y haga bien control y un buen vigile concurso y autor transparente y y todo. después control la ejecución y ya. Bueno, gracias. Hombre, con mucho gusto, Encantado de verte. igualmente.